Este negocio que te voy a mostrar en los próximos minutos estaba gastando $1000 al mes en anuncios, tenía más de 15 personas dentro del equipo y no estaba vendiendo absolutamente nada. Cuando entré yo, la primera decisión que tomamos no fue justamente mejorar los anuncios, fue apagarlos. Consecuentemente, después de un par de decisiones más, terminamos haciendo $80.000 al mes de manera predecible, recurrente, y ahora estamos escalando mucho más. Así que si te quedas hasta el final del video, te voy a mostrar exactamente cuáles fueron las decisiones que tomamos, cuáles fueron las fugas que encontré yo y cómo las afrontamos para poder escalar el negocio. Bien, vamos a verlo. Bueno, Intuition, caso número 3, cliente, no lo puedo decir porque esto es confidencial. Apagamos los anuncios, pasamos de $1000 al día en anuncios a hacer $80.000 al mes de manera recurrente. Bien, más tráfico no arregla un negocio que no convierte. Y esto es algo que quiero que te quedes, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En resumen, ahora vamos a pasar a explicarlo. Estábamos gastando $1000 al día, apagamos los anuncios, arreglamos el sistema, prendimos los anuncios de nuevo, 80k mes. Ahora, bien, ¿cuál era la situación de este negocio? Toda la infraestructura que tenía prácticamente no estaba generando absolutamente nada, o sea, nada de buenos resultados, porque estaba generando todas cosas malas. Desde afuera parecía una operación lista para escalar, pero ¿qué pasa? Tenía 15 a 20 personas dentro de un negocio que, bueno, vos entras a una marca personal y decís, bueno, tienen 15, 20 personas, deben tener, bueno, un montón de equipo en la parte comercial, en la parte del servicio también, seguramente es un negocio que le está yendo bastante bien, ¿no? Porque básicamente está multiplicando los roles, o sea, porque sencillamente una persona no alcanza, entonces hay que poner dos, y así consecuentemente con cada departamento dentro del negocio. Bueno, este caso no era así. Esto sumado a que estaba gastando $1000 en anuncios, prácticamente no estaba vendiendo. Este era el resultado. Esta era la realidad de lo que estaba pasando, ¿bien? ¿Qué pasaba con esto? ¿Quiénes estaban dentro del negocio? Habían traffickers, había un copywriter, habían 2 o 3 editores, había una project manager que también funcionaba como community, habían 3 setters, 2 closers y había una especie de growth, más o menos, por así decir, que era un interno. Bien, había demasiado movimiento, demasiada ejecución, mucho gasto, pero no había ningún resultado. Estaban gastando $30.000 en anuncios al mes, una locura literalmente. El sistema no estaba produciendo lo que la estructura prometía, o sea, estaban a pérdida como loco. ¿Cuáles son las respuestas fáciles y la que el 99% de las personas que están dentro de negocio y marcas personales te dicen que hagas? Todo lo que uno haría mirando desde afuera. Bueno, mejorar los anuncios, nuevos creativos, aumentar volumen, cambiar la landing, contratar mejores traffickers, hacer más contenido, agregar más personas. Ninguna de esas fue la primera decisión que decidí tomar. Si te das cuenta, todas estas decisiones, todas estas decisiones que haría cualquier persona que entra a este negocio, porque no saben un carajo de negocio, perdón que lo diga así, pero es la realidad, es que ven el funnel, dicen, bueno, estamos metiendo 30k en anuncios y deberíamos estar haciendo por lo menos un ROAS 3, deberíamos estar haciendo 90k. Entonces no, el problema está acá, la gente lo está manejando mal. A ver, vamos a cambiar la landing, a ver, vamos a cambiar los anuncios, a ver, vamos a cambiar el creativo, a ver, vamos a cambiar el setter porque no funciona. Todo es marketing, todo es la parte de ventas, todo es un desastre. Pero la realidad, existe algo dentro de los negocios digitales que es, digamos, el conjunto de las palabras se define como NOVA, que es nicho, oferta, vehículo y atención. El problema de la gente es que cuando ve un error o quiere escalar directamente se centra en la A, que la A es atención, la A es igual a marketing, ¿bien? A la parte del marketing, la parte comercial, pero la realidad es que usualmente cuando hay un problema acá, tenemos que mirar para atrás siempre. Si la parte de la atención no está funcionando bien es porque el vehículo no se está comunicando de la manera correcta. Y si el vehículo no se está comunicando de la manera correcta, que es tu forma de hacer que las personas pasen de una situación actual a una situación deseada, es porque la oferta no está bien definida. Y si la oferta no está bien definida, probablemente el nicho no está bien definido. Siempre es para atrás. Siempre hay que mirar un paso para atrás. Probablemente lo que hubiera hecho cualquier persona que hubiera entrado a este negocio se hubiera fijado en esto, en el marketing. Ay, no, tenemos que mejorar algo en anuncios, tenemos que cambiar el tráfico, tenemos que cambiar el closer, tenemos que cambiar el... No, 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 no y no. Bien, acá había un problema muy claro y era un problema de la oferta, bien, y dentro de la oferta vos tenés dos factores, promesa y el nicho. ¿A quién le vas a cumplir qué? ¿A quién le vas a dar qué? Eso era el problema y fue lo primero que identificamos y ahora te voy a mostrar exactamente cómo lo hice. Bien, la primera decisión fue $1000 al día que estábamos gastando, apagarlos. ¿Por qué? Porque estábamos quemando plata. Antes de mejorar los anuncios, dejamos de gastar. No apagamos los anuncios porque los anuncios en sí fueran un problema. Eso es algo que quiero
que entiendas, sobre todo en mis videos, que yo no estoy en contra del marketing. El marketing es una pata esencial del negocio. Meter tráfico, meter gente, la comunicación, el posicionamiento son súper importantes. Pero esto, que es el funnel, ¿bien? Es una A al revés, ¿bien? Es la parte de la atención, ¿ok? Este funnel que vos ves acá, ¿bien? Es la última parte de lo que deberías revisar. Usualmente vos tenés que ver números, ¿bien? Y esos números te van a decir dónde está la fuga dentro del negocio. En la mayoría de los casos es porque la oferta la tienen mal definida, y si la oferta está mal definida, la comunicación no está bien definida, por ende cuando vos vayas a hacer marketing, las cosas no te van a funcionar. Bien, la lógica detrás, más tráfico por un sistema roto era igual a perder más plata. Más tráfico no arregla un negocio que no convierte, hace que pierdas dinero más rápido. Así de sencillo. Esta persona estaba quemando $30.000 al mes en anuncios porque estaba yendo a pérdida. El mes anterior, antes de que yo entrara al negocio, habían puesto $30.000 el mes pasado, habían vendido $20.000. Que dentro de los $20.000 le tenés que pagar al setter, le tenés que pagar al closer, le tenés que pagar al trafficker, le tenés que pagar a la project manager, le tenés que pagar a las personas que están dentro del servicio, el grow tiene una comisión, el copywriter, bueno, así, imagínate, ¿cuánta plata te queda en el bolsillo? Además, que no llegaste a cubrir los anuncios, o sea, no llegaste a cubrir los gastos. También el negocio tenía contenido, o sea, los editores, la producción, mil cosas, o sea, no sé cuánto habrá sido el gasto total, pero 30.000 de entradas en anuncios se te fueron que no pudiste recuperar. ¿Bien? Entonces, seguimos. El problema no estaba solo en la parte de anuncios. Ahí se me fue el lapicito. Ahí está. El problema no estaba solo en la parte de anuncios. Habían 5 problemas conectados entre sí que te voy a mostrar ahora. El primero, la oferta. ¿Bien? El posicionamiento era demasiado amplio. Se hablaba a emprendedores de forma genérica. Básicamente le estaba hablando a todo el mundo. No estaba claro quién compraba mejor. Bien, segundo punto, el mensaje. La comunicación no estaba construida alrededor de la persona que realmente compraba. Y el mensaje suele ser un problema porque la oferta no está definida. Si la oferta no está definida, de entrada ya te digo que el mensaje no va a funcionar. Así que tenedlo en cuenta. Número 3, la parte de la dirección. Muchas personas ejecutando, pero sin dirección transversal en el negocio. Demasiados departamentos, pero poca conexión entre departamentos. Vos tenés diferentes departamentos dentro del negocio, pero si este se comunica con este, y este con este, y este con este, y este con este, es todo un desastre. Bien, la información se pierde y todo el mundo termina haciendo de todo menos lo que tiene que hacer. La información, los datos, los que nos da el negocio, lo que podemos leer para poder mejorar, lo único que nos dice es que no tenemos nada. Porque uno se lo comunica al otro, no hay un registro, no hay una documentación de dónde está esa información. Entonces, ¿cómo podemos tratar a un negocio de esta manera? Es obvio que se van a romper y es obvio que las cosas no nos van a funcionar. Porque nosotros podemos poner $30.000 en anuncio, $10.000 en anuncio, $1.000, $5.000, o poner mucha plata para mejorar el contenido, o grabar mucho contenido y tener buenos meses. Sí, totalmente, si es marketing. O sea, estamos saliendo a vender. Con que la gente conecte un poco con nosotros, con que confíen un poco en nosotros, con que vean un poquito nuestra trayectoria, ya nos compraron. Pero si vos querés escalar, si vos querés hacer 30, 50, 100, 200, 500, 1.000.000, tenés que leer la situación. Y para leer la situación tenés que leer los números. Y por eso hago hincapié en esto. No tiene sentido que si tu problema es no estoy vendiendo más, de entrada pienses, no, tengo que hacer mejor marketing. ¿Por qué? ¿Quién te ha dicho que tenés que hacer más historias, más anuncios, más contenido? O si no querés hacer anuncios pero querés hacer contenido, o al revés o viceversa, o ambas. ¿Por qué? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mintió? Si así no funciona el negocio, todo debajo del sol ya está inventado. Y gente que ha hecho millones y millones y millones es porque hace esto. Entonces, si vos realmente querés que la marca personal y el negocio que hay detrás de la marca perdure en el tiempo, empezá a leer el negocio, empezá a entender dónde y cómo encontrar las fugas para a través de ese diagnóstico empezar a tomar decisiones coherentes en base a la información. Y en base a esas decisiones empieces a tomar feedback para volver a retroalimentar ese ciclo y a partir de eso poder escalar. Bien, número 4, el feedback. Marketing y ventas no funcionaban como un único sistema. Lo que ventas escuchaba no cambiaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la parte comercial, la parte de ventas y la parte de marketing tienen que ser uno y se tienen que estar cruzando información todo el tiempo. Bien, marketing hizo este anuncio, hizo este contenido, está haciendo esta comunicación, está haciendo esto. La gente siempre llega acá, al closer, la gente con el setter. O sea, acá está el punto de fricción, el punto máximo, bien, donde vamos a identificar absolutamente todo lo que nos pueda llegar a decir el cliente potencial. Y si esta persona no le da feedback a este, o sí le da feedback, pero esta persona no hace un cambio en su comunicación, en su mensaje, en su forma de trabajar, y todo esto se rompe, no sirve.
Bien, y demasiada complejidad, demasiadas piezas para el nivel de claridad que tenía el negocio. La estructura va antes que la claridad. La estructura te va a dar claridad justamente. Ninguno de estos 5 se arreglaba con más tráfico. Básicamente, ninguno de estos 5 problemas se solucionaba con poner más anuncios. No tenía ningún tipo de sentido concentrarnos en el marketing en este caso. Bien, bueno, una idea que nos dio bastante claridad fue que tanta ejecución o mucha ejecución no es igual a tener una buena dirección. 15 personas moviéndose no es lo mismo que 15 personas moviendo el negocio. El negocio tenía más estructura que claridad y eso no tiene ningún tipo de sentido. Miramos a quien ya habíamos comprado, esto fue parte de la investigación, no inventamos ningún tipo de audiencia para redefinir el mensaje, para redefinir la oferta. Vos lo que tenés que hacer es ver a tus clientes, quién te compró, por qué te compró, qué tenía, qué miedos tenía antes de comprarte, qué contenido consumió antes de comprarte, todos los pasos que tuvo esa persona antes de comprarte, por qué y todos los motivos. Y además, yo te recomiendo no solo que veas quién te compró, sino quiénes son tus casos de éxito. Cuando vos identifiques quiénes son tus casos de éxito, vas a poder identificar no solo a la persona que te compra, sino a la persona que tiene resultados, que es al fin y al cabo la que queremos, la que son casos de éxito, la que se enfocan al 100% dentro de nuestro programa. Entonces, hicimos un análisis de los mejores clientes y apareció un patrón. Eran emprendedores, todos más 35 años, que tenían muy poco tiempo. Dejamos que los clientes nos mostraran a quién le teníamos que hablarle. Básicamente eran empresarios, sobre todo más de 40 años. ¿Bien? Decidimos hablarle mejor a la gente correcta. Emprendedores más 30 era demasiado amplio, así estaba el mensaje antes. Entonces, con los datos de los clientes empezamos a darnos cuenta que eran empresarios que no tenían tiempo, todos tenían más de 40 años. Entonces, ¿qué cambió en la comunicación? La oferta. Ajustamos obviamente lo que veía la persona, la parte visual, redefinimos el mensaje, teníamos menos amplitud, pero era mucho más precisa. Ajustamos las frases y nos metimos, mejoramos el foco en que haya más encaje entre lo que se prometía y lo que se daba con el avatar. No necesitábamos hablarle a más personas, necesitábamos hablarle mejor a la persona correcta. Esto es súper importante, no sé por qué no lo hace la gente. Bien, otra decisión. Escalar no siempre es agregar. El negocio tenía más estructura que claridad y es lo que comentaba recién. Habían de 15 a 20 personas. El trafficker para los setters, el setter para el copy para el closer, pero para el setter, 2, 3 editores, para el copy, para el grow, para el pro... Era un quilombo. Esto era el negocio. O sea, yo entré y el negocio básicamente era esto, gastando un montón de plata en anuncios, ¿bien? Y no vendiendo absolutamente nada. Eso era el negocio. Y entonces el dueño de negocio, ¿qué piensa el dueño de negocio? Tengo a un equipo de expertos, tengo todos genios, son todos unos picantes, pero estoy poniendo un montón de plata y no estoy ganando plata. No tiene sentido, o sea, estoy a pérdida. Bueno, el negocio se iba a fundir, claramente, si seguía así, o sea, no hay que ser un genio para darse cuenta. Entonces, cuando entré yo, la estructura la hicimos mucho más chica. El dueño solamente se comunicaba conmigo y yo, Grow Partner, que entré al negocio, me comunicaba directamente con la community y ella se encargaba de un solo editor. Además me comunicaba con el director comercial que se encargaba de los closers. Metimos un setter con inteligencia artificial antes que poner 3 setters porque no tenía ningún tipo de sentido. Y el trafficker. Bien. ¿Qué pasa? Que escalar no siempre significa agregar. A veces primero tenés que empezar a sacar y no se trata de que menos personas sea mejor. No es saco personas. Es qué roles son los que tengo que cumplir dentro del negocio. Cuáles son los roles que se tienen que cumplir dentro del negocio para que X acciones se ejecuten bien y tengamos resultados. Entonces vos definiendo qué tiene que pasar, podés identificar qué roles necesitas. Entendiendo qué roles necesitas, ahí salís a contratar a las personas y no contratás ni de más ni de menos. Eso se llama ser eficiente. Porque una cosa es ser eficaz, que es lograr el objetivo, y otra cosa es ser eficiente, que es básicamente lograr el objetivo sin recursos de más y sin recursos menos, lo que proyectamos. Y eso es ser predecible. Bien, ahí empezás a funcionar como negocio. Pero tenés que empezar a pensar de esta manera porque si no se te va a romper todo. Bien, como esta persona. Ahora, instalamos una mejor forma de decidir. Un equipo más chico decidiendo con un ritmo semanal. El equipo de dirección básicamente era el dueño, el director comercial, yo como Grow Partner y la Project Manager que también funcionaba como Community. ¿Cuál era el ciclo? Teníamos datos de la semana anterior, qué está pasando, objetivos de esta semana, decisiones y ejecución. A partir de ahí, feedback y volvíamos al paso número 1. Bien, lo importante acá es trabajar por proyecto. Bien, cuando vos trabajás por proyecto significa que el ciclo operativo, ¿cómo funciona? Vos tenés situación, decisión, acción y feedback. Vos en la situación, con los números, diagnosticás esa situación y tomás
una sola decisión, porque cuando vos ejecutás esa acción te vas a dar cuenta si el número que estabas buscando cambió o no cambió. Si cambió, ¿por qué? Si no cambió, ¿por qué no? Y así consecuentemente. Entonces vas mejorando una cosa a la vez y vas accionando y vas tomando feedback y así, y así, y así, y así es como vas a ir escalando. ¿Bien? Muchos departamentos, una sola dirección. Eso era lo importante. Ahora, un solo circuito es el que funcionaba en la parte que estaba prácticamente dividida, que era la parte de marketing y ventas. Dejaron de ser dos departamentos separados. ¿Y cómo funcionaba? El marketing, básicamente contenido y anuncios, iba directamente a la parte de la venta, se transcribían las llamadas y se tomaba feedback de objeciones, patrones, creencias, dolores y deseos. Con ese feedback se llevaba al marketing para mejorar la comunicación y así constantemente. Es un solo sistema. Ventas empezó a alimentar marketing y marketing empezó a ejecutar las acciones necesarias para que le llegue lo que pedía ventas. Marketing dejó de operar en una burbuja, lo que todo el mundo hace, que es concentrarse en marketing y copiar reels y ver qué está haciendo el otro y por qué lo hace, y no tiene ningún tipo de sentido. Deja de hacer eso. Si al otro le funciona un reel, si al otro le funciona, bueno, perfecto. Además no sabes si le funciona, que tenga comentarios, que tenga vistas y demás no significa que le esté funcionando. O sea, de entrada, no significa. Y ¿sabes cuánta gente miente que dice que hace X y realmente hace el 50% menos? Un montón. Entonces, no te fijes afuera. Me escupí todo. No te fijes afuera si ya tenés información dentro de tu negocio, ya tenés ventas, llamadas, conversaciones, objeciones, miedos, deseos, creencias, casos de éxito, personas que no fueron casos de éxito. Tenés toda la información. ¿Qué más vas a salir a buscar afuera? Tenés que saber leer los números. Ahora, si no sabes leer los números, ahí estás en un problema. ¿Bien? El dueño volvió al contenido, que es la actividad más apalancada que puede tener una marca personal o un dueño de negocio. Estaba metido en todas partes y pasó solo a estar en el contenido. Más independencia operativa del negocio y no es que dejó de trabajar, dejó de estar en todas partes. Menos dependencia del fundador, por ende más apalancado en la única actividad que a mí me daba fuerza para que todo el sistema funcione. ¿Por qué? Porque vos cuando como marca personal, dueño de negocio, te concentrás en el contenido que es el correcto, porque bueno, ya vamos a decidir que todo está funcionando bien, no me voy a fijar en nada más. Cuando vos solo te concentrás en meter más contenido y traer más gente, y ese contenido también impacta en la nutrición y también impacta en las ventas, lo que pasa es que la persona que llega a llamada, que es el cliente, no solo te compra, que es súper importante, sino que a la hora de hacer el servicio, es una persona que confía en vos. Entonces todo lo que vos le digas lo va a hacer. Y si todo lo que vos le digas, esa persona lo hace, esa persona tiene resultados. Obviamente estamos diciendo que tenés un buen programa y que las cosas funcionan. Si esa persona hace todo lo que vos le decís, porque confía en vos, por más que tenga miedo y demás, caso de éxito. Así de sencillo. Así es como lográs casos de éxito y lo volvés a mandar el contenido. Entonces, que hagas contenido es lo mejor que puedes hacer, porque la gente no solo te compra, sino que confía en vos. Entonces, por favor, mirá los números de tu negocio, identifica las fugas, los cuellos de botella, lee los números, los datos. Si no lo sabes hacer, fíjate, porque tenés que hacerlo si querés escalar. Si no, fíjate y busca a alguien. Pero el punto es que si vos no lees los números que hay dentro de tu negocio, como negocio no vas a funcionar. Primero, no sos un negocio, porque no tenés bases, no tenés sustento de nada. Los números son el sustento del negocio. ¿Bien? Entonces, con esos números vas a tomar esas decisiones para que roles específicos hagan esas acciones, hagan esa parte administrativa, operativa, y vos te concentres en esto, en hacer más contenido. Si vos haces más contenido, vas a vender más y vas a tener más casos de éxito. Fin, ese es el resumen. Ok, seguimos. Entonces pasamos a tener una nueva situación. Otro negocio era el que estábamos creando prácticamente, se había convertido en otra cosa el negocio. Ahora sí tenía sentido volver a generar demanda, tenía sentido volver a meter tráfico. ¿Por qué? Porque teníamos un comprador definido, una oferta redefinida, un mensaje más específico, ventas y marketing conectados, estructura reducida, dirección instalada y operación simplificada. Cambió la situación y recién ahí podía cambiar la decisión. ¿Por qué? Porque hicimos el ciclo operativo, que es lo que te mostré recién, y la rueda nos mostró que ya por el feedback que habíamos tomado, la situación era diferente. Entonces la decisión era diferente, entonces la ejecución iba a ser diferente. Y así es como uno soluciona un problema soluciona un problema y esa solución nos genera otro problema que cuando vos la solucionás se genera otro problema y así consecuentemente. Y así es como se escala. Bien.
Entonces teníamos el sistema ordenado. ¿Qué hicimos con los anuncios? Los volvimos a aprender. Los mismos anuncios pueden ser una mala decisión hoy y una buena decisión mañana si cambia el negocio. Lo mismo con el contenido y lo mismo con el marketing en general. Porque no era que los anuncios no funcionaban, eran que los anuncios no tenían sentido para esa situación. ¿Ok? Entonces, después de volver a armar todo esto, empezamos a escalar, nos fuimos a $80.000 al mes. Resultado aproximado tras ordenar el negocio y volver a activar el tráfico. ¿Bien? El mismo negocio, lo que pasa es que fue leído de una manera totalmente distinta. Antes tenía 15 a 20 personas, $1.000 por día en anuncios, no vendía, un mensaje súper amplio, áreas totalmente desconectadas y alta complejidad a la hora de operar. Las decisiones que tomamos: apagar los anuncios, estudiar al comprador, redefinir la oferta, redefinir el mensaje, reducir el equipo, conectar ventas y marketing e instalar dirección. ¿Y qué pasó con el negocio? Bueno, una estructura mucho más chica, mejor dirección, mensaje más específico, feedback entre áreas, anuncios prendidos de nuevo, $80.000 al mes. Un negocio que estaba en rojo pasó a $80.000 al mes. No agregamos, sacamos, ordenamos y recién después volvimos a agregar. Ahí está la diferencia. Porque más tráfico no arregla un negocio que no convierte. Escalar no siempre es agregar. A veces primero tenés que sacar. Primero situación, después decisión. Muchachos, muchachas, marcas personales, empresarios o gente que quiere tener un negocio, lean los números. Si vos lees los números, vos vas a tener resultados. ¿Por qué? Porque con el tiempo vas a ir mejorando absolutamente todas las diferentes fugas que vas teniendo. ¿Bien? Porque si vos tenés un problema de agendas, puede ser porque no están entrando leads, pueden ser porque el lead que te entra es una persona que no tiene nada que ver, puede ser porque la oferta ni siquiera resuena, entonces hay que cambiar algo, porque el nicho no está claro o sencillamente la promesa no es muy claro, no se está comunicando bien, o porque hay un error en la parte del proceso de calificación del setter, están bajo los seguimientos, o estás haciendo todo bien pero la estructura no funciona, o tenés sencillamente una baja asistencia, entonces no estás teniendo llamadas. Entonces, ahí hay diferentes decisiones que uno va a tomar, pero meter más contenido y meter más anuncios es la última en este caso. ¿Por qué? Primero, no puedo tomar ninguna decisión a ciegas, porque capaz voy a sacar algo o meter algo que no funciona y que solo me va a hundir más, ya de entrada. Es como cuando vas a un médico. Bien, el médico no te puede recetar algo sin antes haber hecho un diagnóstico previo. En muchos casos, no solo te hace un diagnóstico, te manda a hacer estudios de los diferentes problemas que puedas llegar a tener. Entonces, si la manera del ciclo operativo, que es la manera de operar de todos los empresarios, no solo se opera en las empresas, sino te das cuenta que en los mismos profesionales, en la vida misma, a la hora de hacer, que es básicamente el famoso método científico de generar una hipótesis, testearla, sacar feedback y así constantemente, si vos no lo haces de esta manera, te vas a romper. Porque más marketing, que usualmente todos los métodos lo que te venden es marketing, lo único que vas a lograr es hundirte más. Y vos como negocio, como marca personal, tenés que intentar y buscar perdurar en el largo plazo. Es la única manera. ¿Bien? Primero situación, después decisión. Nos vemos.